Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo les va? Les había propuesto la idea de hacer unas reflexiones sobre estos temas que hemos venido viendo, sobre todo luego de la muerte de Güemes. Como van a ser muchas reflexiones, por lo menos a mí me suscita muchas reflexiones esta parte de la historia, he tomado nota de ellas para ir preguntándome y contestándoles, y luego les voy a hacer un pedido al final. Hoy van a ser 5 preguntas. Vamos a seguir luego en esta serie de reflexiones si es que a ustedes les gustan. En primer término, tal vez les interese preguntarse por qué una bala alcanzó al general Güemes en su huida por la espalda. La respuesta es bastante simple. Los gauchos cabalgaban sobre el lomo del caballo para protegerse lo más posible por medio de los guardamontes. Al hacer esto, naturalmente, las caderas se levantaban un poco y entonces, cuando el general supera ese doble cerco humano rumbo al camino final que va a recorrer, allí la bala pudo entrar con facilidad por su zona sacra. Otra pregunta que puede ser que quieran afirmar este conocimiento: ¿cuántos días de agonía tuvo el general? Tuvo 10 días. Esto descarta aquel infundio que el historiador opositor realista Andrés García Camba había lanzado sobre Güemes, hablando de una enfermedad de la sangre que nosotros sabemos que es la hemofilia, aquella enfermedad donde la madre pasa a los hijos varones este mal. Pero si el general hubiera tenido hemofilia, se hubiera desangrado en cuestión de horas y estuvo 10 días en una tremenda agonía. Mi tercera pregunta es: ¿quién lo atendió durante esos 10 días? Porque lógicamente yo les había contado que al final él llega tendido en unas parihuelas sostenido por sus gauchos. Pues bien, lo rodearon y lo cuidaron sus gauchos, no solo los que iban con él, los de la partida de Mateo Ríos y los de su parte de escolta que se había salvado, sino todos los otros gauchos que al irse enterando de la triste nueva fueron llegando a la cañada de la Horqueta. Pero también trajeron a un médico. Su médico de siempre, el doctor Joseph Redhead, en realidad ya no estaba en Salta en esa época porque el general lo había enviado el año anterior a cuidar al general Belgrano, a quien atendió hasta su muerte. Y no había regresado a Salta. Había otro médico, que era el doctor Antonio Castellanos Saravia, que por aquella época ya formaba parte del grupo opositor a Güemes, Patria Nueva, del que también algo hemos hablado. Pero lo tuvieron que llevar porque era el único facultativo que estaba en Salta. Este hombre, de quien los gauchos pudieron sospechar y sobre el cual pudieron tener suspicacias, atendió al general con mucha solicitud y con todos los conocimientos que la ciencia médica en ese momento proporcionaba. Tanto es así que se comentó por aquel entonces que él llegó a beber algunos medicamentos, digamos, que le iba a brindar después al general para que los gauchos supieran que no lo estaba envenenando. Y el año siguiente, el entonces gobernador doctor José Ignacio de Gorriti emitió un decreto con fecha 14 de noviembre del 1822, donde convertía o nombraba al doctor Castellanos como benemérito de la provincia de Salta por la actitud solícita, leal y generosa con que había atendido a nuestro héroe hasta los últimos días de su vida. Ahora tengo una pregunta, la última. ¿Qué actitud final tomó el héroe agonizante con el doctor Antonio Castellanos Saravia? Cuando el general, que pese a la fiebre que tendría, porque lo de él fue una cuestión de gangrena finalmente, podemos hablarlo en otra reflexión, y bueno, con mucha fiebre, igual se daba cuenta de que habían cosas que podían ocurrir, y él sabía que sus gauchos, que tanto lo amaban,
al verlo morir, porque sabía lógicamente que moriría, atacarían probablemente al doctor Castellanos pensando que él lo había llevado hacia la muerte. De manera que pidió, probablemente 1 o 2 días antes de que su deceso se produjera, a su cuñado, el coronel Dionisio Puig, que acompañara, que escoltara al doctor Castellanos hasta Tucumán, donde en realidad se reunían muchos miembros de Patria Nueva. Bueno, yo les quería traer a ustedes esta actitud del general que, pese a que agonizaba y moriría pronto, tuvo en cuenta el amor de sus gauchos y un desenlace que él no quería para el doctor Castellanos. Entonces yo lo que les quería pedir a ustedes es una especie de ejercicio, mirándolo al tema que les he planteado desde el punto de vista de la emocionalidad, de la inteligencia emocional, de la educación emocional, que hoy tanto se habla, cómo podemos aplicar a lo que ocurrió hace 200 años. Entonces, ¿qué pueden decirme ustedes o pueden reflexionar sobre la actitud que seguramente habrían tenido los gauchos frente al doctor Castellanos al ver morir a su amado general? Segundo, ¿qué podemos decir de la actitud del doctor Castellanos, que fue médico hasta el final, pese a ser adversario de Güemes, y cumplió con su mandato hipocrático? Y en tercer lugar, ¿qué podemos decir de la actitud del general que hizo este esfuerzo cuando sabía que moría de salvaguardar al doctor Castellanos, confiándoselo a su cuñado, el coronel Dionisio Puig? Si ustedes pueden poner alguna reflexión, algún comentario, y yo los leo, podemos hacer una especie de feedback después, a mí me va a encantar escuchar sus opiniones. Y les prometo una nueva sesión, una nueva publicación de reflexiones sobre la muerte del general Güemes. Gracias y que tengan una hermosa jornada.